Sean bienvenidos a la lección de este día, jóvenes estudiantes de segundo año. Vamos a trabajar en la página número 132 de nuestro libro de Mate y el contenido que vamos a desarrollar esta mañana es la definición de función logarítmica y su gráfica. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Esta lección es bien corta porque solo nos dan 3 ejercicios con los que nosotros vamos a trabajar, o 4 si no mal recuerdo. Yo les voy a explicar 2 en esta ocasión. Y vamos a trabajar con el primero que tenemos acá, donde nos dicen los ejercicios: grafica las siguientes funciones logarítmicas. Ya trabajamos en lo que es la definición de una función logarítmica y convertirla de un logaritmo a un exponente y un exponente a un logaritmo. Ahora lo que nos toca es graficarla. ¿Cómo es la forma de una gráfica de una función logarítmica? Es lo que vamos a ver en esta ocasión. Me dicen que yo voy a graficar la función f de x igual a logaritmo base 3 de x. ¿Quién es x? Es el argumento, que es el valor que yo voy a ir sustituyendo para poder encontrar el valor y poder darle una forma ya, ¿verdad? Gráfica. Vamos a usar estos valores y lo que se hace es, igual que en una función normal, hay que hacer una sustitución. Entonces me va a quedar f de 1/9 va a ser igual a logaritmo base 3 de 1/9. Ahora, ¿cómo hago eso para poder encontrar el valor que satisface a x, que en este caso sería 1/9? Vamos a hacer uso de nuestra calculadora para poder encontrar el valor de una manera más fácil. Y lo que vamos a hacer para poder encontrarlo usando la calculadora, lo voy a escribir en mi calculadora de la siguiente manera: logaritmo de 1/9 entre logaritmo de 3 va a ser igual al valor de x, al valor de y, que es el que andamos buscando en esta ocasión. Y si nosotros introducimos esos valores en la calculadora, me va a dar igual a -2. Entonces ese valor es el que va a ir acá. Pero a la hora de graficar, yo tengo que llenar esta columna que sería x, y. Entonces voy a escribir el valor de x, que sería 1/9 -2. Este valor es el que va a ir en la gráfica. Luego hacemos el mismo procedimiento para los otros valores de x, que en este caso sería 1/3. F de 1/3 va a ser igual a logaritmo base 3 de 1/3. Y si nosotros hacemos el mismo procedimiento en la calculadora, solamente que en este caso sería logaritmo de 1/3 dividido entre logaritmo de 3, y me va a dar un valor acá que es igual a -1. Entonces el par ordenado me va a quedar 1/3, -1. Luego evaluamos a 1. F de 1 va a ser igual a logaritmo base 3 de 1, y esto es igual a 0, ¿verdad? El logaritmo de 1 es igual a 0 y el par ordenado me queda 1,0. Luego evaluamos a 3. F de 3 va a ser igual a logaritmo base 3 de 3. El logaritmo de la misma base, que el número sea igual que la base, es igual a 1. Entonces aquí automáticamente sabemos que es 3,1. Y el otro valor, que sería f de 9, va a ser igual a logaritmo base 3 de 9. Y esto me va a dar el valor de 2 positivo. ¿Ya? El 3 al cuadrado me da 9, y es jugando con la propiedad del logaritmo. Entonces aquí el par ordenado me quedaría 9,2. Cuando yo ya tengo llena mi tabla, vamos a proceder a ubicar esos puntos en el plano cartesiano que tenemos allá dibujado, y vamos a ver cuál va a ser la forma o la tendencia que va a tener nuestra gráfica. En esta ocasión voy a graficar 1/9, -2. Para ubicar en el plano cartesiano el valor de 1/9, lo que yo tengo que hacer es dividir 1 entre 9 para poder saber cuánto es el decimal. Porque si no, a simple vista van a decir ustedes, bueno, ¿y 1/9 dónde está? Entonces lo que tienen que hacer es sacar el valor de 1/9. Lo voy a poner por acá para que sepan qué es lo que estamos haciendo. 1/9, -2. Entonces esto está bastante difícil si yo no sé cuánto vale 1/9. Pero si usted ya sabe, pues entonces no hay necesidad de hacer ese pasito. Pero si usted no sabe, lo que va a hacer es lo siguiente: voy a dividir en la calculadora
1 entre 9 y eso me da el valor de 0.1, coma menos 2, ¿ya? Entonces ahora este valor lo voy a buscar en mi plano cartesiano. Como ustedes están trabajando con papel milimetrado, se les va a hacer más fácil graficar, ¿verdad? Entonces van a buscar, recordemos que el primer valor del par ordenado se busca en X y el segundo valor se busca en la Y. Entonces el primer valor, que en este caso es 0.1, lo voy a buscar en el eje de las X, que sería más o menos por acá. Ustedes van a contar un cuadrito de su papel milimetrado. Entonces 1, y vamos a buscar a menos 2, quiere decir que nos vamos a ir hacia abajo y vamos a poner nuestro punto acá. 0.1, menos 2 está acá. Luego vamos a hacer el mismo procedimiento para el siguiente punto, que en este caso sería 1/3. ¿Cuánto es 1/3? Serían 0.33. Pero yo no voy a poner 0.33, sino que voy a poner 0.3. ¿Qué voy a hacer? Voy a contar 3 cuadritos de los pequeñitos de mi papel milimetrado, digamos que está como por aquí, y luego busco a menos 1, que sería acá. Ahí quedaría el segundo punto, que es el que estamos graficando, que sería este de acá. El siguiente es 1,0, 1 en el eje de las X, 0 en el eje de las Y, quiere decir que no se levanta ese punto, quedaría directamente sobre el eje de las X. El otro es 3,1, 3 en el eje de las X, 1 en el eje de las Y, vamos subiendo. Y el último, que sería 9,2, 9 en el eje de las X y 2 en el eje de la Y. Y ahí están los puntos que nos van a dar origen a la función logarítmica, que en este caso sería f de x igual a logaritmo base 3 de x. ¿Ya? Entonces, luego, recordemos que el eje de la Y es la asíntota. Una asíntota es una línea que nunca va a tocar a la gráfica. Van a pasar cerquita, cerquita, pero no se van a llegar a tocar ni se van a llegar a cortar. Entonces, la forma de la gráfica quedaría de la siguiente manera. Y esa sería mi función. Aquí va a seguir creciendo. Si yo le sigo dando valores, mi gráfica sigue creciendo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente, que como A es mayor que 0, f de x es creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Que va aumentando los valores en y, ¿verdad? Va a seguir creciendo si yo le sigo dando valores. ¿Quién es A? Es este valor de acá. Entonces, cuando el valor de acá, que tenemos acá la base, se llama base, cuando la base del logaritmo sea mayor que 0, mi gráfica va a crecer, ¿ya? Cuando la base de mi logaritmo sea mayor que 0, pero menor que 1, mi gráfica va a decrecer, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Vaya, continuando con lo que les mencionaba, en este caso tenemos una función logarítmica donde la base del logaritmo es una fracción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? Es lo siguiente. Si A es mayor que 0, pero es menor que 1, entonces la función va a ser decreciente. Entonces, 1/4 es mayor que 0. Pero es menor que 1. ¿Por qué? Porque 1/4 es igual a 0.25. Entonces cumple con esta condición y quiere decir que mi gráfica va a decrecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a hacer igual el procedimiento, vamos a llenar la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es una sustitución. F de 1/16 va a ser igual a logaritmo base 1/4 de 1 sobre 16. Y eso va a ser igual. En la calculadora, lo vuelvo a repetir cómo lo tienen que hacer para encontrar ese valor. Lo van a escribir así. Logaritmo de 1/16 dividido entre logaritmo de 1/4 y me va a dar el valor de 2. Entonces el primer par ordenado me va a quedar 1/16, 2. Luego evaluamos a 1/4. F de 1/4 va a ser igual a logaritmo de 1/4 por 1/4.
tenemos la misma base y el mismo argumento, entonces eso es igual a 1 y me va a quedar 1/4,1. Luego evaluamos a 1, f de 1 va a ser igual al logaritmo de 1/4 con argumento 1. Cuando tenemos argumento 1 quiere decir que es 0 y entonces me va a quedar 1,0. Luego f de 4 va a ser igual al logaritmo base 1/4 de 4 y eso me va a dar el valor de -1 y me va a quedar 4,-1. Y el último, que sería 16, f de 16 va a ser igual al logaritmo base 1/4 de 16 y eso nos da el valor de -2. Entonces el par ordenado me va a quedar 16,-2. Ahora nos vamos a ir a graficar. Para graficar, igual, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esto. Si yo tengo una fracción, a veces no sabemos cómo ubicarla en el plano, pero lo que tenemos que hacer es saber cuánto es eso. Entonces usted escribe esto en la calculadora y le va a aparecer que eso es igual a 0.06 y ahí siguen más decimales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a usar, en este caso, si después del punto hay un número entero, pues me quedo con un decimal. En este caso, como no se puede, pues me voy a quedar con 0.06. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a agarrar un poquito, quizás en medio del primer cuadrito que tengamos en el papel milimetrado, ¿verdad? Aquí, pues lo vamos a hacer al cálculo y eso va a ir hacia el valor de 2. ¿Verdad? Hacia el valor de 2 positivo, quiere decir que mi gráfica va a ir más o menos por acá, ¿verdad? Ahí calculándole que ese valor no lo puedo encontrar exactamente. El otro es 1/4, lo mismo hago en la calculadora, que en este caso sería 0.25, pero lo que yo voy a hacer es aproximar, este 5 aproxima al 2 y eso me va a quedar 0.3. Entonces yo voy a ubicar en el plano cartesiano 0.3,1, quiere decir que yo voy a contar 3 cuadritos y voy a buscar al 1, ¿verdad? 3 cuadritos en X y 1 en Y, que sería hacia arriba. Luego el otro valor es 1,0, que sería como por acá, porque la escala que tengo aquí de 2 en 2, entonces en medio sería, aquí estaría 1. Luego es 4,-1, 4 está aquí, -1 está acá, y 16 con -2, 16 está aquí y vamos bajando. ¿Ya? Entonces mi gráfica viene así. Por eso estábamos diciendo que si en la parte de la base tenemos nosotros un número que sea mayor que 0 pero menor que 1, la gráfica va a ir decreciendo. Decrecer significa que va a ir cayendo, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma cuando nosotros tenemos una base que sea mayor que 0 pero menor que 1, va a decrecer. Cuando tenemos una base que sea mayor que 1, la gráfica va a crecer. Entonces, en este caso de la lección de este día, solamente nos estaban pidiendo eso, ¿verdad? De que nosotros pudiéramos graficar, definir cuál es la forma que va a tener en este caso nuestra función logarítmica. Esperando que le haya quedado claro este contenido, pues nos vemos en el siguiente contenido.